dentro del estudio que estamos desarrollando de esta lección, de la lección 7, existe una actitud que es fundamental. Existe una decisión que es esencial y esa es la de perdonar, el perdón. Sin embargo, ¿cómo puedo practicarlo? Es decir, si me siento ofendido, si siento dolor, si estoy resentido, en fin, ¿cómo puedo llevar a la práctica el perdón? Y muchos, quizá estudiando esta lección, oyendo este mensaje, pueden decir, es difícil, pastor. Para usted es fácil decir que perdone. No está en mi situación, no sabe lo que me han hecho, no conoce lo que pasó. Por supuesto, no lo sé y siempre le he dicho eso. No sé, yo nunca pretendo estar en el lugar de ustedes. Sin embargo, el perdón, como bien lo explicamos en el bosquejo de la lección y también en este estudio que estamos siguiendo, el perdón es en realidad o tiene un origen divino. Y en consecuencia nosotros también tenemos que aplicar el perdón. ¿Cómo puedo llevar a la práctica el perdón? Miren, quiero compartir con ustedes 3 consejos que están basados en el estudio de hoy, pero también en los días anteriores. Lo primero, es necesario reconocer que sí es difícil perdonar. Para nosotros es difícil e imposible muchas veces. Dice la lección lo siguiente: sin duda, el perdón no siempre es fácil. El dolor y el daño que nos causa puede ser devastador. Nos dejan heridos, paralizados y destrozados. Sí, esto es algo real. Por eso, lo primero que necesitamos reconocer es que el perdón es difícil de darlo, o imposible, porque como bien dice acá, puede dejarnos destrozados, puede dejarnos tirados en el suelo, y salir de esa situación es muchas veces imposible. Sin embargo, dice, el perdón puede darnos recuperación si lo permitimos. Pero, entendamos esto, si yo me aferro a la amargura, a la ira y al resentimiento, hará que la recuperación sea mucho más difícil. ¿Es posible recuperarse después de un daño terrible que hemos recibido? Sí, es posible. Es posible. Pero si yo no experimento el perdonar, será mucho más difícil, porque si yo no perdono, estoy aferrándome al daño que me han hecho, al dolor, al resentimiento. Y como ya lo dijo en otro momento, mientras yo estoy aferrándome a ese daño, sigo siendo víctima de lo que me han hecho. Entonces, mire, lo primero que tenemos que entender es que perdonar es muy difícil, pero si yo lo hago, voy a experimentar una recuperación prácticamente total. Entonces, esto es lo primero que vamos a reconocer. Lo segundo viene a continuación acompañado de una cita que se encuentra en el deseado de todas las gentes. Este concepto es fundamental para nosotros entender que el perdón no se basa y no depende de nuestro sentimiento, de nuestro estado emocional. El perdón, como el amor, comienza con una decisión más que con un sentimiento. Miren, lo primero decíamos, tienes que aceptar que te es difícil perdonar. Tienes que reconocer que es imposible, pero que necesitas del perdón porque te ayudará en tu recuperación. En segundo lugar, el perdón no depende de tus emociones, no depende de tus sentimientos, depende de tus decisiones. Depende de lo que tú decidas hoy, depende de lo que tú decidas en este momento o a lo largo del día. Pero tú tienes que tomar una decisión. Podemos tomar la decisión de perdonar aunque nuestras emociones quizá no concuerden con esta decisión. Y esto es natural. Tú vas a decir, bien, voy a perdonar, pero tu mente rápidamente traerá a memoria todo lo que pasó, todo lo que te hicieron, lo que sufriste. Y en ese momento habrá un conflicto porque tú sabes que tienes que perdonar y más que saberlo, necesitas perdonar. Pero tus emociones de repente te comenzarán a decir, no, ¿cómo lo vas a hacer? Todo lo que estás experimentando, todo lo que sentiste es por gusto. Entonces, recuerda, perdonar es una decisión. Perdonar es mucho más allá, o va mucho más allá de lo que tú sientes. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes, página 319.
Los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Y esto es lo que hace la diferencia entre un cristiano y una persona que no conoce a Dios o que dice conocer a Dios pero no pone en práctica. Nosotros no nos dejamos llevar por nuestras emociones. Necesitan tener una íntima comunión con Dios, no sea que, bajo la provocación, el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes, que diste mucho de ser un rocío como las suaves gotas que refrescan las plantas agostadas. Esta parte es fundamental. Si yo no dependo de Dios, entonces mi corazón no brotará lo que debería de hacerlo. Al contrario, brotará pues mucho dolor, amargura, resentimiento, y ese es el producto de no perdonar. Entonces mira, tú tienes que tomar una decisión para que no actúes de acuerdo a tu corazón. Pero para que eso sea posible, dice, yo necesito tener una comunión estrecha con Dios. Yo necesito aferrarme a Él, caminar, tomarle de su mano, esconderme en Él y decirle con lágrimas, decirle lo que yo estoy sintiendo en mi corazón. Tengo amargura, tengo dolor, Señor, tengo tanto resentimiento. Y si crees que no te entiende, dile. Pero abre tu corazón a Dios y confía en Él. Ese es el segundo paso. Toma una decisión. Toma la decisión de perdonar, pero tienes que hacerlo aferrado a Cristo, sujetado a Él, porque solo Dios hará posible lo que es imposible. Y vamos a ver cuál es el siguiente paso. Por último, confiar más de las fuerzas de Dios que de nuestra propia capacidad. Miren lo que dice Testimonio para los Ministros. Tenemos un auditorio divino al cual presentar nuestras peticiones. Nada nos impida, pues, ofrecer nuestra súplica en el nombre de Jesús, creyendo con fe inquebrantable que Dios nos escucha y que nos responderá. Llevemos nuestras dificultades a Dios, humillándonos delante de Él. Como ya te dije hace un momento, tú tienes que contarle a Dios, tú tienes que ser consciente y decirle, Señor, yo no puedo, pero necesito el perdón. Tú me perdonaste en la cruz, tú decidiste darme perdón cuando fuiste clavado en la cruz, aunque yo no te pedí, eso dice la lección, aunque yo no te pedí, ya me estabas perdonando. Señor, pero yo no puedo hacerlo. Ahí están a esas personas, las veo todos los días, me encuentro en el trabajo, me encuentro en el camino, está en mi familia. Señor, yo no puedo, yo deseo el mal para ellos, me reniego, lloro. Por eso necesito que tú me ayudes. Llevemos, dice, nuestras dificultades a Dios. Dile, no puedo, Señor, pero tú tienes que ayudarme. Y me gusta la primera parte porque dice, tú estás presentando tus peticiones al auditorio divino. Estás presentando tus súplicas a Cristo que te amó tanto, que murió en la cruz, y Él te va a ayudar. Quiero finalizar con esta pregunta. ¿A quién o a quiénes necesitas perdonar? Si no es por el bien de esa persona, por lo menos hazlo por amor a ti, porque recuerda, el perdón es reparador, el perdón es curativo, y tú tienes que poner en práctica con la ayuda de Dios. Apreciado amigo, yo estaré orando por ustedes para que el Señor nos dé la fuerza y la capacidad de poder perdonar y quitarnos ese peso de encima que posiblemente para muchos por tanto tiempo viene haciéndonos daños. Un abrazo para todos ustedes. Les recuerdo, apreciados amigos, que el bosquejo de toda esta lección, la lección 7, ya ha sido publicada. Puedes verlo, el link está en la descripción de este video, y también el día sábado estaremos desarrollando el comentario de esta lección y lo estaremos haciendo en vivo. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.